Descubre los misterios del mundo submarino y sumérgete en un fascinante viaje por las oscuras profundidades de los ríos. En este episodio, conocerás criaturas verdaderamente colosales y aterradoras, que parecen sacadas de leyendas y películas de terror, pero todas ellas son reales y pueden cambiar tu percepción de lo que se esconde bajo la superficie oscura del agua. ¿Estás listo para enfrentar a los verdaderos monstruos de los ríos? Entonces, comencemos. Muchos saben que es mejor tener precaución con las rayas cola de martillo, ya que poseen una espina venenosa capaz de causar graves heridas o incluso la muerte en casos especialmente tristes. Además, la mayoría de las personas está acostumbrada a ver rayas pequeñas en los acuarios y piensa que todas son similares. Pero esto no siempre es así. En 2022, en Camboya, específicamente en el río Mekong, se descubrió y capturó una raya de tamaño nunca antes visto. Un biólogo que la capturó dedicó muchos años a la búsqueda del pez de agua dulce más grande de la Tierra, y parece que lo logró. Desde el río, sacaron un ejemplar que alcanzaba alrededor de 4 metros de longitud y pesaba aproximadamente 300 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, el logro anterior relacionado con el habitante de agua dulce más grande se atribuía a un bagre gigante de Tailandia, capturado a mediados de los años 2000. Sin duda, un hallazgo que provoca tanto asombro como terror, especialmente considerando la longitud de la espina de la cola de martillo. Aunque las rayas rara vez atacan a las personas si no se les molesta, su espina es venenosa, por lo que tocar accidentalmente a una criatura de este tipo no es un evento agradable en la vida. Cabe señalar que los científicos realizaron las mediciones con mucho cuidado, colocando la raya en una plataforma especial inclinada llena de agua para registrar todos los datos sin dañar al animal. Después de todas las mediciones, el pez fue liberado de nuevo en el río. Ahora cambiemos un poco de tema y hablemos de los monstruos de los ríos que no son peces. Por ejemplo, la salamandra gigante japonesa. Esta criatura única puede alcanzar aproximadamente 1,5 metros de longitud, mucho más que las salamandras pequeñas a las que la mayoría de las personas está acostumbrada. En tamaño, es el tercer anfibio más grande de la Tierra, solo superado por las salamandras gigantes chinas y sudocinesas. Sin embargo, esta impresionante longitud no garantiza habilidades sobrenaturales. La salamandra gigante japonesa no tiene branquias, por lo que necesita aguas frescas y limpias con alto contenido de oxígeno. Su visión también es débil y suele orientarse en ríos de montaña transparentes, donde puede buscar alimento permaneciendo desapercibida para los enemigos. Lamentablemente, esta especie también sufre debido a la deforestación, la contaminación de los cuerpos de agua y otras actividades humanas, lo que ha llevado a que sea incluida en la lista de especies vulnerables. Si miras una fotografía de un pescador con un enorme bagre frente al río Po en Italia, podría parecer que la imagen está falsificada debido a la colosal diferencia en tamaño entre el hombre y el pez. Pero no es así. El ejemplar pesaba, según algunos datos, más de 100 kilogramos y alcanzaba aproximadamente 3 metros de longitud. Lo más notable es que esto no es el límite. En las mismas aguas de Italia se han capturado ejemplares más pesados y un poco más largos. Pero cada vez surge la misma pregunta: ¿cómo logran los pescadores sacar de un solo una criatura tan enorme? Sin embargo, estos casos no son raros y generan un profundo respeto hacia aquellos que se dedican a la pesca. Si tienes suficiente fuerza, paciencia y habilidad, es totalmente posible que puedas repetir su hazaña y también conseguir un bagre gigante, al que a menudo se le atribuyen características místicas e incluso se le culpa de la desaparición de animales pequeños. En la historia de Camboya, muchos estaban convencidos de que se trataba de algún monstruo desconocido, un enorme animal, descubierto, según las grabaciones de video, en algún lugar de Camboya, pero por extrañas circunstancias se subió a un servidor en Vietnam, además con comentarios en chino. En las grabaciones se ve cómo una multitud de personas
rodea a la enorme criatura. Decían que la encontraron no solo en el río, sino aparentemente en el suelo cerca de la orilla. Pero más tarde se confirmó rápidamente que se trataba de una ballena común. Por supuesto, surge la pregunta de cómo llegó allí, por qué fue encontrada en el suelo y cómo terminó tan lejos. Pero si recordamos que las ballenas a veces entran en los cauces de los ríos, se entiende un poco mejor cómo pudo aparecer allí. Probablemente el animal murió, la corriente lo arrastró hasta la orilla y las personas lo encontraron allí. Todas las conversaciones sobre monstruos surgieron porque el espectáculo no es algo común de ver. Al final, se confirmó que era una ballena común, aunque tan grande que tuvieron que usar un camión para transportar sus restos. Una triste situación, nada más. Pirá es el caso en el que simplemente miras las mandíbulas del pez y dices, no, gracias. Este habitante de aguas dulces es conocido por sus enormes colmillos, lo que le ha valido el apodo de pez vampiro. A pesar de no ser muy largo, generalmente alrededor de 1 metro, algunos ejemplares pueden parecer realmente siniestros. Si recuerdas a Jeremy Wade, él también se encontró con una pira en su programa. De hecho, en uno de los primeros episodios, capturó una de estas criaturas y la mostró al mundo entero. Lo interesante es que a veces se puede encontrar una pirá como mascota exótica entre los aficionados a los acuarios domésticos, aunque suena bastante arriesgado. Sus mandíbulas son realmente fuertes y con colmillos imponentes, por lo que es mejor no probar sus hábitos por ti mismo. Podrías pensar que en aguas dulces existe un tiburón, pero eso es exactamente lo que sucede con el llamado tiburón toro o tiburón bull. Estos depredadores son capaces de subir muy lejos en los ríos, incluso en el interior de los continentes. Hubo una historia en la que se descubrió un tiburón bull en el territorio de un estado, en los Estados Unidos, muy lejos del océano, aproximadamente a más de 1000 kilómetros de la costa. Esto realmente sorprende. En cuanto a su tamaño, pueden alcanzar varios metros de longitud y pesar cientos de kilogramos. Además, los tiburones toro son conocidos por su temperamento irritable. Entre las especies de tiburones más agresivas y peligrosas para los humanos, ocupan posiciones de liderazgo. Se dice que los tiburones toro, bajo ciertas circunstancias, pueden atacar a las personas más frecuentemente que otros de su misma especie. Así que si piensas que en el río estás relativamente seguro y que no hay tiburones, debes saber que los tiburones toro pueden aparecer en los lugares más inesperados. El remo hombrero es un pez de agua dulce, con un hocico muy característico, que recuerda a una pala. Pero, a diferencia del pez sierra, el remo hombrero no tiene dientes en el hocico. Se cree que este apéndice alargado está cubierto de receptores especiales, con los que el pez capta impulsos eléctricos y así detecta a sus presas. El remo hombrero es uno de los llamados fósiles vivos. Los ancestros de estas criaturas aparecieron hace cientos de millones de años, y desde entonces el pez no ha cambiado mucho externamente, solo se ha adaptado al entorno. Por eso a veces se le llama pez primitivo. Pero no subestimes su capacidad. El remo hombrero vive con bastante éxito en los ríos de los Estados Unidos de América, aunque a veces sufre debido a la contaminación y la pesca. Anteriormente mencioné que la mayoría de los pescadores se dividen en 2 categorías, pero hay una tercera: las personas que literalmente persiguen a los monstruos de los ríos para mostrarlos al público. Estamos hablando, por ejemplo, de Jeremy Wade, presentador del programa Monstruos de los Ríos. Viajó por diferentes rincones de la Tierra para mostrarnos a esos habitantes submarinos con los que, afortunadamente, probablemente nunca nos encontraremos cara a cara. Un día, en una de sus expediciones al río Congo, Jeremy capturó un pez llamado tigre gigante. Esta es una criatura realmente aterradora, a la que no desearías acercarte. Algunos creen que tales dientes y tamaños son una exageración, hasta que ven las pruebas por sí mismos. Sus dientes son tan grandes y afilados que asustan solo con mirarlos,
Además, es un depredador activo que puede alcanzar un peso de hasta 50 kilogramos y una longitud de aproximadamente 1,5 metros. Los dientes tienen una forma que recuerda a pequeños triángulos, parecidos a los de las pirañas, y crecen hasta varios centímetros. Las tendencias depredadoras de esta especie se manifiestan no solo en la caza de otros peces, sino incluso a veces en ataques a individuos de su propia especie. En resumen, este pez combina grandes dimensiones con un carácter realmente feroz. Es notable que el tigre gigante también es muy inteligente. Utiliza tramos tranquilos del río para camuflarse, observa a sus presas y luego, con una visión aguda, ataca de repente, desgarrando a su presa con sus dientes. El único verdadero enemigo de este pez en la naturaleza es el cocodrilo del Nilo, que, como se sabe, también puede atacar a las personas. Así que puedes imaginarte lo serio que es este oponente. Otra criatura asombrosa relacionada con las aguas de la región de Camboya y el río Mekong, aunque en este caso la captura tuvo lugar en Vietnam, es el bagre gigante. A menudo se le llama uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo y el más grande de su familia. Se cree que algunos ejemplares pueden llegar a 3 metros de longitud y pesar hasta 300 kilogramos. Sin embargo, los impresionantes tamaños en este caso jugaron una mala broma. El bagre gigante es el pez nacional de Camboya y está al borde de la extinción. Tiene el estatus de especie críticamente amenazada. En otras palabras, si no se toman medidas urgentes para restaurar su población, la especie podría desaparecer por completo. La actividad humana, como es habitual, ha contribuido a destruir su hábitat natural y al mismo tiempo a cazar este gran pez para la alimentación. La situación ha llegado a tal punto que en Camboya se emitió un decreto real que prohíbe la pesca de estos peces, y en Vietnam se están intentando conservar la especie, criando los ejemplares restantes y devolviéndolos a la naturaleza. Esperamos que los esfuerzos tengan éxito, ya que estas criaturas merecen seguir habitando los ríos. Anteriormente ya se mencionó al cocodrilo del Nilo como uno de los pocos enemigos naturales del tigre gigante. Y no es de extrañar, es uno de los cocodrilos más peligrosos y grandes, capaz de alcanzar una longitud y peso impresionantes que superan ampliamente a muchos otros depredadores de África. En esencia, son más peligrosos que los leones, ya que son extremadamente agresivos y no temen atacar a las personas. Las estadísticas de ataques son alarmantes. El conocido investigador de monstruos submarinos, Jeremy Wade, se ha encontrado en más de una ocasión con cocodrilos del Nilo. Señaló que al estar en el agua cerca de estos reptiles, uno puede fácilmente meterse en problemas. Sacar a un oponente de este tipo a la orilla significa exponerse a un enorme riesgo, ya que un solo paso en falso puede convertirte en víctima. Pasemos a otro candidato para el título de pez de agua dulce más grande, el arapaima gigante. Se puede encontrar en las aguas amazónicas y en los bosques húmedos, y es considerado una de las más destacadas habitantes de la fauna local. La longitud de los arapaimas crece en promedio hasta 2 metros, aunque se han registrado casos en los que alcanzan más de 3 metros. Curiosamente, los arapaimas no solo respiran en el agua, sino también aire. Necesitan subir regularmente a la superficie, de lo contrario, no pueden sobrevivir. Sin embargo, el miedo que inspiran no tanto se debe a sus hábitos, sino a su dieta. Incluye diferentes tipos de peces, crustáceos, insectos, así como frutos y semillas. Lo más sorprendente es que los arapaimas pueden acercarse a la orilla y atrapar a un pequeño animal que se acerque al agua sin cuidado. Esto es un ejemplo de cómo características que parecen limitaciones, la necesidad de respirar en la superficie, se convierten en una ventaja adicional para la caza. Desafortunadamente, como suele ocurrir, esta enorme especie sufre la caza humana. Los arapaimas proporcionan mucha carne, por lo que su población disminuye debido a que los habitantes locales utilizan el pez para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Además, algunos creen que los fragmentos de arapaima
poseen propiedades curativas, lo que intensifica la persecución de esta especie. Afortunadamente, existen reservas y programas destinados a restaurar la población. Pero lo sucedido demuestra que los verdaderos monstruos a veces somos nosotros, los humanos, cuando destruimos la naturaleza sin pensar. Las anguilas eléctricas que habitan en Sudamérica causan miedo en muchas personas debido a su capacidad para generar descargas eléctricas potentes. Estos peces tienen órganos especiales que les permiten emitir descargas con una fuerza de hasta cientos de voltios. Aunque para un adulto la descarga a menudo termina siendo solo un golpe doloroso, en algunas situaciones puede ser fatal. Por ejemplo, si la persona afectada pierde el conocimiento y se ahoga al caer al agua. Las anguilas eléctricas gigantes pueden extenderse más de un par de metros. No atacan indiscriminadamente sin razón, pero si el pez siente una amenaza o simplemente percibe un toque por parte de una persona, la descarga sigue inmediatamente. Además, tienen una visión no muy buena, lo que hace que la anguila pueda interpretar un contacto accidental como una amenaza y lanzar un ataque. Así que es mejor tener precaución. Jeremy Wade también nos presentó el lucio del Nilo, un pez grande que habita en los ríos de África. Este lucio puede alcanzar tamaños muy impresionantes y, lo que es aún más interesante, es muy inteligente. La gente ha capturado y liberado lucios del Nilo en múltiples ocasiones, y el pez ha aprendido a reconocer a los pescadores y los aparejos. Por lo tanto, ahora atrapar uno con métodos tradicionales es una tarea muy difícil. Se cuenta la historia de un hombre fuerte, aficionado al culturismo, que pasó largas horas luchando con un lucio del Nilo para sacarlo del agua, y solo logró hacerlo al anochecer. Así que la fuerza y la perseverancia realmente no están de más cuando tratas con este depredador. Algunos podrían sorprenderse al ver una serpiente en esta lista, pero en realidad, las anacondas verdes habitan tanto en el agua como en tierra. Son las serpientes más largas y algunas de las más pesadas del planeta, capaces de alcanzar más de 10 metros de longitud. Encontrarse con ellas en un río es completamente posible, especialmente si te adentras en las profundidades de las aguas sudamericanas. En uno de los videos en internet se puede ver cómo una gran anaconda se acerca a personas en una lancha. La serpiente no posee veneno, pero mata a sus presas envolviéndolas y apretándolas hasta que dejan de respirar. Sin duda, la perspectiva de encontrarse con una criatura así en el agua no es muy agradable. Observar un mero gigante de Queensland, lo primero que se nota es su coloración inusual. Además, es uno de los habitantes marinos óseos más grandes, capaz de alcanzar más de 2 metros de longitud y un peso considerable, llegando a 400 kilogramos en ocasiones. Sin embargo, este pez es capaz de sumergirse a profundidades bastante considerables cuando lo necesita. Lo especialmente curioso es que las crías de los meros de Queensland prefieren vivir en arrecifes de coral, mientras que los ejemplares adultos a menudo se alejan a otros lugares remotos, como cuevas, grietas e incluso barcos hundidos. Allí pueden llevar una vida solitaria y cazar por emboscada, ya que son depredadores de emboscada. Su dieta incluye una variedad de criaturas, hasta tortugas marinas y algunas especies de tiburones. Defienden su territorio con celo y pueden ahuyentar fácilmente a quienes lo invadan. Por otro lado, a veces se observa que estos peces muestran curiosidad por los buzos, acercándose a ellos a una distancia corta. Así que no se les puede considerar absolutamente agresivos. Mucho depende de las circunstancias específicas y del estado de ánimo del individuo. Al escuchar el nombre pez sierra gigante, no es difícil adivinar por qué se le llama así. Tiene un crecimiento en su hocico que recuerda a una sierra, y en este caso, no es una metáfora, sino un crecimiento realmente dentado. Se han registrado casos de peces de este tipo que alcanzaron varios metros de longitud y un peso que podía superar los 700 kilogramos. Sin duda, esta criatura deja una fuerte impresión. La sierra en el morro de este pez
le sirve para cavar en el lodo y la arena en busca de su presa. Existen debates sobre otras funciones de este órgano, pero el hecho es que el pez sierra lo usa con éxito para encontrar alimento. Desafortunadamente, la actividad pesquera humana juega un papel importante en la reducción de la población de estos peces. A veces se enredan en las redes o se capturan por su singular apéndice sierra. Existen leyendas sobre el esturión. No solo puede alcanzar una longitud enorme y un peso impresionante, a veces llegando a varios cientos de kilogramos, sino que también ocurren ejemplares que solo los más valientes pueden sacar de las profundidades. El conocido cazador de monstruos de los ríos, Jeremy Wade, también ha lidiado con el esturión blanco y afirmó que es uno de los peces más grandes que ha encontrado. Entre los casos registrados, se menciona un esturión capturado en California, que tiraba de cientos de kilogramos y tenía más de 3 metros de longitud. Sin embargo, también hay relatos de peces similares, supuestamente con un peso más de 3 veces mayor. El problema es que, como en muchos otros casos, la especie se comporta normalmente en unas regiones mientras que en otras está al borde de la extinción. Por ejemplo, en México, algunas poblaciones de esturión blanco viven bastante tranquilas, pero en California su número está disminuyendo debido al deterioro del hábitat. Esperamos que se logre corregir la situación. Aquí nos enfocaremos en una trucha lacustre específica, ya que estableció un récord mundial por su tamaño. Fue capturada en Colorado, y la fotografía del pez capturado, que se difundió ampliamente, causó un verdadero furor entre los pescadores. El peso de esta trucha superó todos los registros anteriores en el estado, alcanzando más de 30 kilogramos, todo en términos de la noción de peso de habla hispana, por supuesto. Además, el afortunado pescador que rompió el récord filmó el proceso en video, proporcionando una prueba más que convincente. Al principio, los expertos dudaron. Decían que normalmente no se encuentran truchas lacustres tan grandes en Colorado y que para un atrapado de este tipo habría que ir a otro lugar. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Sorprendentemente, el pescador que rompió el récord no era excesivamente confiado. Compartió tranquilamente información sobre el equipo, el cebo y demás detalles. Tal modestia frente a un logro tan significativo es, al menos, encomiable. A veces, los monstruos de los ríos no solo sorprenden por su tamaño, sino también por su edad. Imagina un esturión que tiene no menos de 100 años, y tales hallazgos realmente ocurren. Por ejemplo, en alguna provincia canadiense, Columbia Británica, un pescador capturó un esturión de más de 3 metros de longitud y con un peso de varios cientos de kilogramos. Especialistas experimentados afirmaron con confianza que el pez podría tener alrededor de un siglo. Los pescadores con mucha experiencia saben cómo determinar tales parámetros. Después de marcar al esturión con una etiqueta especial para monitoreo, lo liberaron de nuevo en el río. Muchas leyendas sobre los habitantes centenarios de los ríos, como ves, tienen una base real. El nerca, salmón chinook, a menudo se reconoce por su color brillante, casi escarlata, con un matiz verdoso en la cabeza. Sin embargo, pocos saben que este pez es capaz de cambiar de tonalidad dependiendo de dónde se encuentra, en aguas saladas del océano o en ríos de agua dulce. Algunos llaman a esta habilidad misteriosa y asombrosa, pero para el nerca es un proceso completamente natural. Otra característica del nerca es su ciclo de vida. Al igual que muchos salmones del Pacífico, el nerca muere después de desovar. Es decir, una vez que ha recorrido el camino río arriba para depositar sus huevos, muere. Suena bastante triste, pero así está diseñada esta especie. Continúa la población sacrificando la vida de los individuos adultos. Así quedó nuestra selección de historias sobre increíbles criaturas de los ríos que han sido capturadas por personas. ¿Qué te sorprendió o asustó más? ¿Quizás tienes tus propios ejemplos o crees que deberíamos haber incluido a alguien más en la lista? No dudes en compartir tus opiniones. Mientras tanto, mira otros materiales interesantes
ya que nuestro planeta está lleno de sorpresas. Hasta la próxima.